okom oikit netonaga kita no chalka ya dene nakatka. Yo no nací acá, pero cuando tenía 2 años, según dicen mi papá y mi mamá, decían que vinieron del campo, ¿no? Y se instalaron acá. Y entonces yo crecí acá. Cuando yo empecé a ir a la escuela, yo no sabía hablar castellano. Tenía 6 años cumplidos. Mi mamá ya me parece que se estaba concientizando y que ella se dio cuenta de que nosotros teníamos el deber, ¿no es cierto?, la responsabilidad, y yo mismo tenía la responsabilidad de mandarnos a la escuela para aprender a leer y a escribir. Entonces, de ahí yo empecé la vida, sería en este caso, porque vivimos, no sé, dentro de la pobreza, pero con alegría, ¿no es cierto?, porque estábamos acostumbrados a todo, mi papá y mi mamá estaban acostumbrados a todo. ¿Cuántas personas están habitando en este momento el radio urbano? Bueno, son 274 dentro de la zona urbana y en general son 409. De esa población, ¿el número de chicos es bastante alto? Es más alto el número de chicos. Sí, es mucho más alto. De acuerdo a lo que nosotros vemos, que en la primaria nomás hay 100 chicos, así que fuera de los otros más chiquitos, ¿no es cierto?, de otros mayores. Y no tan mayor, pero a lo mejor por mitad puede andar, es decir, porque si 100 hay en la primaria, 100 chiquitos seguro que hay en las casas, es decir, repartidas en la familia. Porque fuera de la escuela hay muchísimos chicos, ¿no? Y en cuanto a la juventud en este momento, ¿queda aquí en Colonia Dolores? Sí, hay bastante, yo pienso que sí, porque aunque no están acá, ¿no es cierto?, dentro, porque están trabajando en Gobernador Crespo varios, ¿no es cierto? Y después hay otros que todavía no han salido porque posiblemente no encuentren el camino de salida, ¿no es cierto? Pero claro, nosotros tenemos esperanza de que puedan seguir quedando a medida que nosotros los más mayores, ¿no es cierto?, encontremos acá dentro del pueblo una salida, ¿no es cierto?, como esto que estamos haciendo ahora, proyectos así, fuentes de trabajo, que es la base principal. Pues, con la cuestión de la lengua, ¿hay alguna experiencia en este momento? ¿Ustedes están por lo menos en la escuela? No. Nada. No. Solamente los mayores Se le tiene, vuelcan a los claro, chicos. se tiene la idea de mantener la lengua, pero no. Hasta ahora no se buscó la forma. Es decir, los mayores son los que hablan, los chicos no creo que tengan conocimiento de... Bueno, la mayoría de esto, los chicos, ¿no es cierto?, de los nuestros, de la raza nuestra, los hijos nuestros son
son chicos, claro, ellos entienden, ¿no es cierto? Pero de hablar directamente como lo hablamos nosotros, no. Y es un poco difícil, porque no sé, tienen esa idea de que son menos, es decir, son... la palabra indio le cae mal más a la juventud, a los chicos, decir... Claro, yo pienso que es difícil por el hecho de que eso se fue dejando de lado, ¿no es cierto? Se fue olvidando. Entonces, hoy en este momento nosotros, de acuerdo a cómo se vive hoy, ¿no es cierto? Cómo está la sociedad, no, usted dijo valorizar, ¿no es cierto? Se perdió el valor y el chico, a lo mejor si yo le estoy enseñando, él no sabe por qué le estoy enseñando. Y a mí me falta la capacidad para explicarle a él por qué no se debe dejar. Por eso se nos hace difícil a nosotros y a todos, ¿no es cierto? Porque para empezar de vuelta hay que empezar de un principio. Claro. Y decirle la dignidad de la persona, porque esto, porque esto otro, ¿no es cierto? Yo hablo así porque no encuentro las palabras, pero yo entiendo de que al chico hay que hacerle entender de chiquito que por qué tienen que seguir hablando, ¿no es cierto? Sin olvidar, ¿no es cierto?, lo demás, ¿no es cierto? El castellano, por supuesto, por obligación tenemos que hablarlo, sin olvidarlo. Por eso, para nosotros en este momento es difícil, porque aunque nos digan no olviden la cultura, no dejen atrás la cultura, pero ¿cómo le explicamos Claro, nosotros eso al lo chiquito? entendemos nosotros. Porque el chiquito Los jóvenes y los chicos, o los jóvenes jóvenes, nomás, tú mismo, jóvenes ¿cierto? nomás, van afuera y no sé si son menospreciados, ¿no? Por ser indios, pero no quieren. Y también dentro de mi familia, y tengo chicos, que tengo una nena de 3 años, que, en fin, yo estoy luchando para que ella aprenda a hablar, ni aunque sea un poco. Y he descubierto que, yo digo que descubrí por el hecho de que tengo otro más grandecito, que con ese no empecé así, y empecé con esta nena de 3 años, y me di cuenta de que enseñándole así de chico, capta mejor y repite las palabras así como uno las dice, ella también exactamente como uno las dice. Quiere decir entonces que para mí la enseñanza más segura es la enseñanza directa, ¿no es cierto? El chico aprende mucho mejor escuchando así, mirando de frente. Y en cambio los más grandes ya no, porque ellos ya, o sea que empezaron a hablar el castellano y ya para volver, eso sería volver un poco para atrás y a ellos les cuesta un poco. Entonces, para mí, ¿cierto? Yo opino que la enseñanza tiene que ser de cuando el chico es chico, o empezando así de 2 o 3 años, ¿no es cierto? Cuando ya el chico aprende a hablar, ya empezar a inculcarle, a enseñarle las palabras, o hacerla escuchar nomás, que pienso que escuchando aprenden mejor. Pero a pesar de todo, ¿alguno nos podría dejar algún mensaje en su lengua? Yo diría una cosa así, Okom, Oikit Netonaga, Kitanoako Chalka y Andene Narakatka. ¿Es cierto? Yo quiero decir que nosotros estaríamos muy contentos que si nuestros hijos llegaran a aprender a hablar nuestra lengua otra vez, ¿cierto? Eso es lo que quise decir. Yo pienso que como él, Sí. como yo, todos los mayores, estamos pensando siempre de que es muy lindo porque, o sea que a veces, como él dijo, ¿no es cierto? A lo mejor por vergüenza, todo eso. Pero claro, por vergüenza, digo yo, porque ignoran. Porque ahí está la identificación del hombre cuando el hombre dice yo soy de tal parte, Claro. soy fulano de tal, soy descendiente de tal. Y bueno, ¿no eso es es lo que cierto? se perdió un poco. Bueno, ahora y acá. entonces para nosotros estamos aprendiendo ahora, ¿no es cierto?, lo que significa todo eso, el valor que tiene todo eso. Bueno, yo siempre fui un poco así, ¿no es cierto? Me gustó sacar la cara y donde quiera que me presenté, siempre dije yo soy de Colonia de Dolores, descendiente de los aborígenes mocovíes, y sé hablar la lengua, posiblemente no completa, pero bueno, si me atienden bien y si no, paciencia. Bueno, yo aprendí todo eso, tolerar, ¿no es cierto?, tener paciencia, perseverancia hacia el otro. Bueno, todas esas cosas sí. Y sin embargo, yo digo que el 100% donde quiera que yo estuve me atendieron como soy. Sí, la escuela de Colonia Dolores, a distancia de 8 kilómetros de la ruta 11, es una escuela que en este momento cuenta con 107 alumnos.
que concurren a diario y donde, además de las actividades escolares, reciben el servicio de copa de leche y de comedor escolar. La lengua mocovino se ha perdido porque aquí en la escuela yo tengo alumnos que todavía la hablan. La hablan entre ellos, aunque a veces dejan de hacerlo porque nunca falta quien lo tome a risa, ¿no es cierto? Pero pienso que de haber una enseñanza bilingüe, se podría rescatar algo muy importante como es una cultura tan autóctona, tan nuestra, ¿no es cierto? Que son nuestras propias raíces, que es la cultura del aborigen, que últimamente la hemos dejado mucho de lado. Sí, bueno, yo no sé si llamarle cooperativa todavía. El grupo está en formación y costó mucho. Yo hace prácticamente ya casi 12 años, acá hubo que empezar todo de nuevo. La mentalidad cooperativa no está hecha. Además, el grupo, cuando nosotros vinimos aquí por primera vez, o mejor dicho, desde que nos establecimos, esto era tierra de nadie. El pueblo estaba muy desorganizado y hubo que empezar por mentalizar que era necesario tener una organización para poder progresar. Y entonces costó 3 años lograr formar una junta de vecinos. 3 años con muchas reuniones y por fin salió una pequeña junta de vecinos que ahora cada año se ha ido mejorando, se han ido sintiendo más ellos. Y bueno, primero salió entonces la junta de vecinos. Después teníamos el problema de la falta de fuentes, tenemos todavía el problema de la falta de fuentes de trabajo. Y se empezó hace algunos años con una pequeña ayuda que nos dieron de Francia, la comunidad nuestra, la congregación religiosa, el Club de Leones de Crespo también. Se hicieron los primeros cajoncitos de abeja y mandamos a algunos chicos a perfeccionarse, entre ellos Camargo, que está ahí, ¿no es cierto?, ahora como jefe. Y esos chicos realmente resultaron buenos, aprendieron mucho. Ustedes ya ven cómo Camargo, por ejemplo, ha salido adelante con esos pequeños grupos que empezó. Y también se fueron formando, ya algunos de ellos hace 3, 4 años que están trabajando al lado de estos chicos primeros que se formaron. Entonces, pensamos que esto puede ser una salida para el pueblo. Una pequeña salida, no la suficiente, porque desde luego no todo el mundo va a trabajar apicultura. Y más adelante habrá que ir viendo la posibilidad de una cooperativa, pero yo diría que todavía no está maduro como para... Además no tenemos gente capacitada como para poder organizar todavía una cooperativa así en pleno sentido de la palabra. Sin embargo, el grupito creo que está teniendo lo esencial de una cooperativa, que es la unión, la colaboración, el sentirse todos que uno necesita del otro, que solo no se puede salir. Cuando nos organizamos acá, nosotros empezamos con la organización, si bien siempre estuvimos organizados en comunidad, el liderazgo lo tenían nuestros ancianos, que eran los que le pedíamos consejo o los que nos guiaban en el camino, en el andí, en el sendero, lo que es la vida, la experiencia de ellos. Entonces, después llegó una religiosa acá, mi hermana Carolina Siles, donde ella organizó la comunidad también en junta vecinal primero. Tuvimos una junta vecinal donde, bueno, a partir de allí se empezó a hacer, por ejemplo, no teníamos agua, entonces se empezó a poner molinos para que tengamos agua. Se organizó distintos eventos para ir mejorando la calidad de vida de las familias, viviendas. Y bueno, después de esa junta vecinal surgió la necesidad, vieron ellos, de crear la comuna, de independizarnos de San Martín Norte, de donde nosotros dependíamos. Y bueno, en el año 94 se crea la comuna de
de Colonia Olor, era nuestra, primer municipio indígena del pueblo Mocoví, como se le llamó desde ese momento. En 95 empezó a funcionar. Y bueno, y surgieron muchos cambios a partir de tener nosotros la comuna, porque hubo mejoras en lo que es la parte edilicia, en la parte de organización, en la parte de conseguir más cosas a nivel material, de tener, acá hubo un problema muy grande que fue el tema de Chagas, donde bueno, la comuna y todas las instituciones se organizaron y gracias hasta el día de hoy podemos decir que no tenemos más bichucas. Ese fue el problema de salud más grande que teníamos en ese tiempo. Bueno, y a partir de eso se solicitó la erradicación de ranchos. Y bueno, ya teníamos la comuna y ya había una mejor organización para lograr todo ese trabajo. Y más que nada fue el trabajo de las instituciones y de la comunidad, que todos trabajamos juntos. No podemos decir que fueron de una, dos, tres personas, sino que fue toda la comunidad. Y también desde allí empezamos a reforzar o a resurgir, diríamos, como originarios, como pueblo mocoví. Porque siempre se están un poco escondidos. Nuestros abuelos no nos enseñaron el idioma porque decían que era un atraso, porque no teníamos que hacer eso, porque la gente, los de afuera, nos iban a maltratar, nos iban a incorporar a ellos en las escuelas o donde fuéramos. Entonces teníamos que esconder nuestra identidad. Pero esa era una manera de ellos de preservarnos a nosotros mismos, porque cuando Mariano Salteño no es que se rindió, sino que hizo un pacto con el gobierno, fue para eso, para preservarnos, para que nosotros no muriéramos. Si no, nosotros digo porque por nuestros ancestros, si no hoy no estaríamos acá. El último cacique, ¿no es cierto?, era Mariano Salteño, Valentín Teotí y José Manuel, que no sé si Manuel era el apellido, pero dicen la historia que era José Manuel. Eran los tres caciques, los últimos que se sometieron, que no fueron derrotados en la lucha, no. Ellos dijeron, nos entregamos. Y yo a veces pienso, ¿por qué se entregaron? Ellos se cansaron de tanta persecución, porque estamos hablando del año 1869, que no son 500 años, no, 100 años nomás. Y bueno, ¿y qué pasó después? Cuando ellos se sometieron, ¿no es cierto?, los fueron, porque esto lo tomaron allá, la historia dice, y es cierto, porque algunos hace 50 años atrás se acordaban, porque había algunos que alcanzaron a ver todo eso, ¿no? Acá en la laguna, en la laguna La Blanca, ahí estaban todos, estaban ahí metidos dentro del monte, que no se querían entregar. Y Mariano Salteño estaba considerado como uno de los caciques que era muy bravo, muy... Yo no sé si era bravo. Yo digo, él andaba disparando, andaba con su comunidad, no se quería entregar, no se quería someter a la otra cultura. Hasta que un día le ganaron. Se entregan, bajan por allá, siempre por el oeste allá, en la costa del Salado, y llegan hasta el Fortín Belgrano. Hay un fortín por ahí, Fortín Belgrano, está entre Silva y Gobernador Crespo, allá arriba, en la costa. Y de ahí bajan a San Martín Viejo, que le llamamos ahora, que ese era el cantón San Martín, ¿no? Estaba un cantón ahí. Y ahí a donde los ubicaron a ellos, y bueno, hay un mapa, ¿no es cierto?, que el pueblo estaba todo estructurado, todo, con nombre de calle, todo, el lugar de la iglesia, la plaza, el cementerio, todo. Y bueno, y ahí estuvieron, no sé, me puedo equivocar, pero no tanto, pero 18 o 20 años ahí en San Martín Viejo. Y de ahí, no sé, según dice la historia, que entró la viruela negra, y otro que se inundaron, y otro que dicen, bueno, no sé qué otra cosita más. Entonces, los curas franciscanos fueron con los caciques al gobierno otra vez a hacer un petitorio de que los trasladen de ahí del lugar. Y de ahí salieron,
vinieron para acá. Pero según dicen la historia, decía la hermana hoy, que nosotros estamos, San Martín Norte y Colonia Dolores era una sola cosa antes, nada más que se separaron cuando venían bajando para acá o subiendo. Y la mayoría de los que estaban allá, que eran colonos, que, como decimos nosotros, colonos, gringos, hijos de gringos, ¿no? Criollos, todo eso, los llevaron a San Martín y la comunidad de marianos salteños la dejaron acá. Que según dicen algunos, eso no está escrito, que dice que acá en este lugar ya había gente. Entonces enmarcaron todo este territorio que eran cerca de 10.000 hectáreas. Casi 10.000 hectáreas eran. No eran exactamente 10.000 hectáreas, de las cuales hoy tenemos más que 85 hectáreas nomás que están quedando. La lucha de nuestros hermanos fue larga, hace un tiempo, y lentamente se van consiguiendo cosas. Si bien todavía nos falta mucho, pero algunas cosas se han conseguido. Por ejemplo, que este es el primer municipio indígena del pueblo de Mocoví. También hace poco la creación de la escuela, la modalidad bilingüe en esta escuela primaria como secundaria. Ese ya es un logro por el tema del idioma, y que los chicos ya lo habían dejado o que no lo estaban aprendiendo porque los papás no lo sabíamos. Entonces, bueno, ese es un logro porque creemos que a partir de esto el idioma va a continuar, o por lo menos no se va a perder, porque ya eran pocos los ancianos que lo estaban hablando, y como que pensamos que en un momento se iba a dejar de existir. Para mí es importantísimo, te quiero contar, ¿no?, del tema de la lengua, porque como te venía diciendo, de que uno se está dando cuenta ahora el por qué, y a veces las cosas pasan o nos pasan, ¿no es cierto? El tema de la lengua, yo estuve trabajando con lingüistas, o no yo, sino un montón de gente. 3 años estuvimos trabajando. Yo tengo los libros ahí que ya están editados y todo. Nos estuvimos capacitando un poco a través de lo que nos enseñaba toda esa experiencia de vida que estuvimos haciendo con Recreo, Colonia Dolores, Calchaquí, Los Laureles y el 94. Nos juntábamos un día, ¿no es cierto? Ellos venían a lo mejor cada 3 meses, cada 6 meses venían, ¿no es cierto? Trabajamos 3, 4 días. Y bueno, yo era un poquito así como el asistente de lo que ellos recogían dentro de las otras comunidades, después venían a trabajar conmigo acá, a ver si estaba bien o estaba... Bueno, me tomaron así como un asistente, pero yo iba a las reuniones también junto con mi señora. Y éramos un montón de gente que estábamos, a lo mejor 15, 20, ¿no? Y entonces lo que uno vino experimentando todo eso, el porqué de rescatar, o el porqué del rescate de la lengua, que a veces, como yo te decía de un principio, que a veces dicen, ¿para qué queremos aprender la lengua? ¿O por qué quieren aprender la lengua? Y en cambio, la lengua, el idioma, uno ha aprendido, ahora estamos aprendiendo de que es una comunicación que tenemos uno al otro. Y que nosotros cuando perdimos, o sea que cuando nos impusieron el castellano, nosotros dejamos de hacer un montón de cosas, porque en castellano yo siempre digo, a veces no tengo las palabras en castellano. No lo puedo explicar, no puedo pedir ni decir, no puedo hacer nada, porque no sé la palabra, no conozco la palabra en castellano. Y en cambio en Mocoví sí. Entonces como que vos te sentís un poco así excluido, ¿no es cierto?, del sistema, vamos a decir así. Excluido del sistema porque vos no alcanzaste a aprender. Y bueno, esa fue la cosa que fueron dejando muchos de los que dijeron que nos venían a civilizar. O sea que no tuvieron en cuenta o no quisieron tener en cuenta esas cosas. Entonces yo cuando enseño la lengua,
le enseño en mocoví y después encuentro la palabra en castellano. Porque yo le digo a los chicos, fíjense en que esto quiere decir tal cosa, pero yo lo hablo primero en mocoví. O sea que yo en mocoví pienso mucho más rápido que en castellano. ¿Por qué? Porque yo no soy castellano. Esta lengua castellana está impuesta, ¿no es cierto? Porque nos enseñaron o dijeron, este país tiene que hablar el castellano y ya está, listo. Y entonces como que lo nuestro quedó un poco atrás. Y entonces yo le cuento la historia, vivencia, creencia, un montón de cosas le voy contando y le voy haciéndole una reseña de todo lo que es una historia mocoví, sería en este caso, porque es grande el país y tiene muchas etnias, ¿no? Entonces cada etnia también tenía su particularidad, tenía su forma de ser. Y bueno, como dije hoy, no somos todos iguales, no pensamos todo lo mismo. Nosotros tenemos una necesidad de, como le dije ayer también a la directora, le digo, de enseñar la lengua, no para que aprendan a hablar nada más, sino que a través de la enseñanza de la lengua nosotros le estamos enseñando lo que es la historia del aborigen, que desde el fondo de allá de la historia nosotros podemos llegar hasta acá de aprender todo lo que sea, no, sin desmedro de lo otro, de lo nuevo, ¿no es cierto? Porque no podemos despreciar lo otro que viene a la par. Nosotros tenemos que ir, pero nosotros. Yo siempre digo, si vos me consideras un aborigen, yo te considero un blanco, o sea, de la otra cultura, pero si vamos juntos, vamos a ir lejos. Nosotros cuando empezábamos a ir a la escuela, cuando salíamos de la escuela íbamos a buscar leña, la traíamos sobre la cabeza, sea leña fina, como sea, para hacer del fuego, y todo se hacía con fuego. Y teníamos el fuego en el medio del patio. En este rescate de lo que es nuestra cultura, uno de las principales ceremonias que surgió fue el encendido del fuego sagrado. Cuentan nuestros P y nuestras M, nuestros abuelos y abuelas, que ellos en el tiempo del Daragay Ñagamocoy, el Año Nuevo Mocoví, cuando se reunían las tribus del cacique Mariano Salteño, Valentín Tiotí y José Manuel, cuando se encontraban haciendo esa ceremonia junto al saludo de los cuatro vientos. La estrella, Macaní, bueno, norte, viento norte, repito, norte, Rapidín, este, Ondoyé, oeste, Lavarcín, bueno, viento sur, Rabiní, la tierra, nuestra madre, Rateé, el agua, Raquip, Guayac, bueno, el monte, Quebracho Colorado, Cotapic, Quebracho Blanco, Noric. La ceremonia del fuego, decimos nosotros, es un fuego sagrado. Ellos conservaban la ceniza del fuego anterior, así hacían un círculo primero para purificar el lugar, para purificar todo el ambiente en ese lugar y momento. Entonces, lo primero que hacían era limpiarlo, y lo hacían a través de un círculo de ceniza con el sentido inverso a la aguja del reloj. Preparaban el fuego siempre en forma piramidal, porque eso tenía el sentido de la conexión con el universo, con Cotayolet, con Dios. Se purificaban también ellos, haciendo circular esa energía del universo, de cada uno de los que estaban allí presentes. Y también allí se colocaban hierbas medicinales como una ofrenda al fuego, al Año Nuevo, y ahí se pedía y se agradecía
todo lo que ese nuevo ciclo nos dio, el nuevo que llegaba, se le pedía que todo estuviera bien y bueno, alrededor de él se hacían rogativas y cada uno ponía sus intenciones, y la importancia de esto, del fuego sagrado, el que iluminaba todo, nos convocaba. Y en ese fuego también los abuelos nos transmitían la historia de ellos, nos enseñaban para vivir, cómo vivir, nos contaban sus experiencias de la vida para que nosotros aprendamos y sepamos cómo ir a través del Nandik, decimos nosotros, el camino, y de allí aprenderlo y transmitirlo también hacia otros. El día de hoy nos falta un poco ese fuego, pero bueno, lo tuvimos, lo tenemos en los abuelos que todavía nos quedan, que tienen esa historia, y por eso decimos, el fuego es sagrado. Las cenizas que quedan del fuego después de encendido también son curativas. O sea que esas cenizas que están allí se guardan para el año que viene, para hacer el nuevo círculo otra vez, para purificar el lugar, y después las que quedan, el resto, los que están presentes, se las llevan, porque la ceniza también es un elemento para sanar, para curar. La educación que nosotros recibimos desde niños la tenemos presente hoy junto con nuestros hijos. Yo tengo una experiencia muy grande de esta vida, porque los hijos míos, cuando ellos necesitan, el mayor va a cumplir 43 años, y cuando tiene un problema viene a consultarme a mí. Dice, mire, me pasa esto, y me dicen usted, no me dicen, che, nada. Me vienen a consultar, ¿por qué? Porque ellos se dan cuenta que desde aquí, bajo de los árboles, yo estoy pensando en lo mejor, en positivo estoy pensando. No estoy pensando, ¿por qué pasa esto en la Argentina? ¿Qué están haciendo la gente? Porque yo ya sé. Uno tiene esa sabiduría y ese entendimiento que lo ha recibido desde nuestros antepasados cuando salieron del monte. Ahora se está diciendo, la historia dice esto, dice esto otro, dice tal. La historia dice que el aborigen perdió la libertad el día que dijeron que lo iban a civilizar. Cuando lo tomaron, ahí perdió la libertad. Cuando era libre, jamás me imagino que ¿a quién le iban a pedir? A nadie, porque tenían todo adentro del monte. Nosotros hace 2 o 3 días fuimos al monte allí, no están mal todo lo que teníamos antes, la tuna, el algarrobo, todo eso, porque el algarrobo ya no, la chaucha cae y la vaca lo come, ¿no? Le gana al ser humano. Y la tuna la comen las vacas también, la planta, ¿no? Y todo se come la vaca. Y nosotros sabemos. Pero por ahí encontramos algo. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos dónde estaba, en qué lugar estaba y cómo lo íbamos a conseguir. Y comimos algo. Entonces todo eso yo le enseño a mis nietas, son chiquitas, ahora les digo, esto es la naturaleza, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a valorar, es todo esto, lo que estamos viendo aquí, los árboles, las hojas, todo. Y alguna vez me preguntaron, dice, ¿por qué eran nómadas? ¿Por qué andaban de un lado para otro? Y bueno, según mis conclusiones, ¿no es cierto?, que uno analiza y dice, y claro, ¿por qué se iban de un lado para otro? Y estamos sabiendo en castellano, ¿no es cierto?, y aprendimos así cuando nos estaban civilizando de que este país tiene las 4 estaciones, primavera, invierno, otoño, invierno y verano, ¿no es cierto? Y en todas las 4 estaciones, cuando ustedes van a recorrer el monte, hay algunas frutas que se terminan en otoño y otras empiezan en invierno y otras empiezan en verano y otras. Entonces, y los peces, digo, por ejemplo, los ríos bajan, suben y bajan, se ponen malos, por ahí se amansan. El aborigen sabía cuándo iba a crecer el río, sabía cuándo iba a bajar y sabía dónde estaban los peces. Entonces, acá ya la caza en los montes, los bichos, venían a lo mejor 2 o 3 meses acá en este lugar donde había muchos bichos. Y cuando ellos decían, esta se apocó,
ya quedan menos, entonces vamos a dejar esto y vamos a ir a otro lado. Estaban pensando que no podían terminar todo, porque si no iban a quedar sin comida. Y los peces, cuando baja el río, buscan en lo hondo. Y ellos sabían que allá, en tal territorio, está el río más profundo, allá está el pez. Entonces allá vamos a ir. Entonces por eso eran nómadas, por eso se iban cambiando de un lugar a otro. Hoy cuando queremos reclamar algo nosotros, por ejemplo en Colonia Dolores, que tenemos ya todos los lugares ya parcelados, todo eso, se nos hace difícil porque ninguno quiere un título comunitario. ¿Por qué? Porque estamos mezclados en Colonia Dolores. Yo creo que es una situación de Colonia Dolores, no de otras comunidades a donde son todos, o están por primera vez o no hace muchos años que están. En cambio, Colonia Dolores ya estamos mezclados. Hay gente que tiene título y otros que no son aborígenes y así. Entonces se nos hace difícil porque nos reunimos, pedimos que regularicen los terrenos y nos encontramos con eso de que la mayoría dijimos que no queríamos un título comunitario. Porque esto ya es un pueblo que está constituido, ya está formado con calles y todo. Y bueno, a mí me tocó esto 50 por 50. Se entiende, y yo creo que todos lo entendemos, de que un terreno comunitario vos no podés venderlo, no podés empeñarlo, no podés, bueno, todo lo que pone ahí arriba no es tuyo. Yo lo que hice, hablé con mis hijos, tengo 50 por 50, son 2.500 metros cuadrados. Hablamos primero con mi señora y dijimos, vamos a repartirlo ahora verbalmente, palabras nomás. Y vamos a hablar con ellas. Si ellas están de acuerdo, le damos. Son 500 metros cada uno, son 5 son. Y bueno, nosotros mismos lo dividimos al terreno y dijimos, hicimos todo un plano así. Mirá, nosotros hicimos esto y no quiero que nadie diga que no, que cada uno acepte. Y yo le dije a mi hijo, ustedes no me van a decir que no, ustedes tienen que aceptarlo porque ustedes son hijos de Colonia Dolores, son hijos de una comunidad que estuvo siempre aquí, que no somos dueños, pertenecemos acá, no somos dueños porque nadie es dueño de la tierra. Tendríamos que tener la libertad de caminarlo cuanto queremos caminarlo y volar de un lado para otro. No sentirnos dueños, sino que uno se tiene que sentir libre de estar acá. Entonces yo le digo a mis hijos, ustedes les pertenece tanto cada uno, y acá esto está dividido así, así. ¿Cuál te gusta a vos? Y vos sabés que se empiezan a reír ellos. Dice, sí, dice, papi, está bien. Porque esto lo decidimos yo y ella, la mamá de ustedes. Y ustedes nunca jamás tienen que, ni se les ocurra de querer vender ese terreno. Porque eso de ustedes puede ser mañana pasado para un hijo, para un nieto, pero que quede acá. Porque esto no es de ustedes, nos pertenece. Y esta es la parte que nos dieron, le digo, la otra cultura, nos dejaron acá y acá quedamos. Ahora tiene que ser intocable, pero nosotros lo decidimos, yo y mi señora, no la comunidad en sí. Después del tiempo que yo estuve, a partir del 2000, fin del 2001, 2002 empecé en la comuna de acá. Entonces, se puede hacer otras cosas, otros logros más que hemos tenido, como fue empezar a utilizar los nombres o colocar los nombres de instituciones en el idioma nuestro. Tenemos también un himno, que es el himno Mocoví, que fue creado por nuestro hermano Coria, César Coria. Cuando nosotros hacemos reclamo también de la bandera de la provincia de Santa Fe. No estamos vencidos. Nosotros estamos vivos, estamos diciendo. Nada, la única diferencia es que tenemos otra cultura, otro pensamiento, pero como cualquier ser humano, como cualquier etnia, cualquier persona que ha venido de cualquier lugar, tenemos nuestra cultura y eso lo vemos plasmado
en la bandera nuestra, la bandera del pueblo mocoví de Coronel Dolores, se crió el 30 de mayo, y bueno, de ahí se plasman los colores con el verde, el aborigen, el contacto que tiene con la naturaleza, el originario, el color rojo, que es la sangre derramada, las injusticias cometidas, y que aún, decimos, se cometen contra el pueblo mocoví. El blanco significa eso, significa paz y respeto al otro. No hay cultura más buena o mala, sino que cada cultura puede aportar al otro algo. Y nosotros recibimos el aporte de las otras culturas, como también damos nuestro aporte a los otros. Y eso nos debe servir a todos en general, no únicamente a los pueblos originarios, sino a todos. Siempre le digo a mi familia, a mi hijo, le digo, vamos a sentarnos a discutir por qué nos está pasando lo que nos está pasando acá adentro, dentro del hogar. Y eso no me saben contestar a veces. ¿Por qué? Porque están viendo otra cosa alrededor en el contorno. Pasan muchas cosas. Hoy hay televisión, hay diarios y revistas y no sé cuántas cosas más. Que eso nos están atosigando, nos están bombardeando con todas esas cosas. Y entonces la mentalidad del hombre, de la juventud, todo eso, que por ahí cuando vos le decís algo te contestan mal, todas esas cosas. Entonces eso no era la costumbre nuestra estando nosotros con los viejos, con nuestros padres. Porque mi mamá, yo me acuerdo, vos la conociste, a mi mamá, yo siempre tengo muchos recuerdos de ella, que ella me enseñaba en mocoví. Ella me llamaba al orden o nos llamaba 2 o 3 cuando nos peleábamos y nos hacía sentar y nos hablaba en mocoví. Y ella decía, por ejemplo, yo siempre digo esto, ella decía, se no enken kuaitita kami kami kaya. Yo tan kami kuaitita kainagla y sole que la base en cotita. ¿Qué quería decir ella? Dice, no sirve que ustedes como hermanos se estén peleando, porque el que nos está mirando desde arriba no le gusta. Así me decía, pero así con toda la tranquilidad. No les gusta. ¿Y quién era el otro? Ella se refería a un Dios todopoderoso, porque nosotros como aborígenes teníamos o tenemos nuestras creencias, tenemos religiosidad, que a veces otros que vienen desde afuera no quieren entender de que nosotros aceptamos la otra religión nueva, sería en este caso. Pero si nos llegaríamos a entender de que lo que me trae el otro desde afuera, o lo que me trae vos, por ejemplo, sería un complemento de lo que nosotros sabemos. Entonces como que uno por ahí se siente mal porque dice, están diciendo de que nosotros no sabemos nada, que somos unos brutos, o que no entendemos nada, porque no queremos aceptar lo que nos están diciendo, porque nosotros como seres naturales, como siempre decimos, nosotros somos hijos de la tierra, somos nativos, venimos del monte, tenemos nuestra sabiduría. ¿Y por qué tenemos nuestra sabiduría? Porque la misma naturaleza que te está hablando todos los días y que vos no la escuchás, te está diciendo un montón de cosas. El pájaro que vuela, el chajá que grita en la costa, y los peces, los ríos cuando corren, el rumor de los ríos, un montón de cosas, el canto de los pájaros, todas esas cosas te están hablando cada día. Entonces esa es la sabiduría del aborigen y esa es la religiosidad. Y cuando vos entras a respetar todo lo que vos creés que es de una creación, que es todo lo que estamos viendo, cuando vos entras a respetar, estás respetando a un todopoderoso que vos no lo ves, pero que sí o sí tenés que creer que existe. ¿Y por qué pasó lo que pasó? Perdóname, pero ¿por qué pasó lo que pasó? Y ahí fue el problema cuando surgió esto de que la gente quedó sin tierra, se fueron, no volvieron nunca más, y era cuando se fueron a tomar San Javier, que eso es lo que yo siempre digo, mal dicho, lo del malón. La palabra malón no cabe ahí, porque para mí y para otros que estuvimos discutiendo a veces estos temas, fueron engañados otra vez los aborígenes.
Porque en San Javier el problema que había era entre aborígenes, no era con el gobierno, ni con el jefe de policía, ni con nadie. Era entre ellos. Era entre ellos el problema. Está escrito, está dicho. Mario Andino fue el que escribió el último el libro, yo lo tengo el libro también. Y están todas las recopilaciones, ¿no es cierto?, de toda la historia, el recorte de diario y todo, y vos lo repasás y hacés un análisis. No eran ellos los indios, había otra mentalidad, contaban los antiguos, que eso lo sabía mi mamá, porque a ella le contaban también que dice que había un señor, un todopoderoso, tipo un mago, ¿no? Sería en este caso un sabio, un conocedor. Dice que todas las noches de luna llena aparecía por allá, porque dice que por allá en la villa del pueblo, así, hacia afuera, había unos umbuzales ahí. Dice que se reunía la gente, porque hasta allá afuera de la zona urbana había casas también, ranchos. Y dice que se reunían todos los meses porque iba a venir un señor. Dice que aparecía el señor con un caballo bien emprendado, brillaba por todos los costados, y de sombrero negro y no sé cuánto, y que quería hablar con la comunidad. Y entonces él venía como un ser extraño, ¿no? Un profeta, no sé cómo diríamos, que predecía las cosas. Dice, va a pasar esto en San Javier, va a pasar esto otro, y ustedes son los dueños y señores de ese terreno, de ese pueblo, de esa ciudad, ¿no? Y entonces ustedes lo que tienen que hacer, hay que recuperar. Yo los ayudo, los acompaño. Dice que eso decía ese señor, que después desaparecía en la oscuridad de la noche, desaparecían los montes, se iba, y cada 30 días, cuando había luna llena, volvía otra vez a seguir hablando, hasta que los convenció, ¿no? Y se fueron. Y bueno, y ahí es donde cuando fueron para allá, con garrotes y alguna boleadora y algunas flechas habrán tenido, ¿no? Porque nosotros no alcanzamos a conocer lo que era una lanza, una flecha acá, ni un arco, nada. Y yo estoy por hacer ahora, ¿viste? Por las dudas. Voy a fabricar una. Y entonces, dice, se fueron. Contaba a mi mamá que ella tenía 6 años ya cuando pasó eso, que la familia de ella, que eran los Catorí, no fueron ninguno, porque algunos quedaron y otros se fueron. Y vino el padre de Buenaventura el otro día porque él venía de San Martín Norte para acá. A caballo andaba el padre de Buenaventura. Y cuando llegó acá no había nadie, o sea que quedaba un poquito. ¿Qué pasó? No, se fueron. No sé, hay una guerra, decían ellos, en San Javier, y que fueron a tomar San Javier. Lo siguió. Dice que hasta allá el Saladillo alcanzó a algunos y los trajo de vuelta. Pero cuando ellos llegaron allá lo estaban esperando. Claro, con las armas y todo. Se arma el lío y bueno, algunos murieron, otros se escaparon. Esos fueron los que dispararon en aquel entonces. Mucha gente, no mucha, sino que algunos murieron y otros se escaparon porque se asustaron, ¿no? Y entonces los terrenos quedaron solos. No reclamó nunca más nadie. Y entonces, viste que pasan 20 años y nadie reclama, entonces pasa el fisco otra vez de vuelta. Y bueno, y después vienen los colonos, como decíamos nosotros, los agricultores. Yo necesito tierra. Y bueno, anda a tal parte, allá hay tierra. Tomá este papel, Y entonces lo fueron tomando los terrenos. Yo a veces no me enojo por eso, porque al final los que están hoy sobre las tierras, ellos no tienen toda la culpa de que ellos hayan tomado, o que digan hoy nos tienen que devolver las tierras, sí. Entonces los terrenos, cuando nosotros hablamos de rescate, cuando hablamos de rescate de territorio, todo ese, de que le devuelvan lo que era de ellos, se enteran la colonia, los hombres de campo, y entonces ahí dicen otra vez, ¿qué quieren los indios? Ahora, ¿qué quieren los indios? Si nunca hicieron nada. ¿Y ahora para qué quieren la tierra? Entonces se enojan ellos. Pero yo digo que no es todo lo que nosotros queremos rescatar hoy.
Lo que nosotros queremos rescatar hoy sería parte de nuestra cultura. Queremos enseñarle a los chicos lo que son ellos, para que ellos se puedan identificar o que aprendan a identificarse delante de la sociedad y que la sociedad los acepte tal cual son. Alguna vez yo escuché que dijo alguien, era un profesor de sociología, ¿no? Dijo, el progreso trae aparejada la pobreza. Y yo digo que eso es por naturaleza, que es así. Si nosotros antes cazábamos sábalos grandes así, ¿no es cierto? Porque había demasiado en el bañado, en el río, ahora estamos cazando unos sabalitos así para poder comer sábalo. ¿Y por qué eso? Es porque el hombre se adelantó el otro, que tenía más posibilidad, y entrampó todos los sábalos grandes. Perdone. Entrampó los sábalos grandes y nosotros quedamos. Y si yo no me avivo ahora, si yo no abro la mente, voy a morir en el tiempo. Entonces, ¿qué hacía? Tenía que agilizar el trabajo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un tejido muy finito así, con la artesanía, me lleva mucho tiempo. Y entonces, ¿qué tengo que hacer para agilizar el trabajo? Tengo que hacerle unos dibujos. Y en los dibujos está la trampa. Porque yo en el dibujo estoy robando, ¿viste? En vez de tomar 2 espadañas, tomo 5, ¿cierto? Y entonces voy rápido, pero tengo que saber qué dibujo tengo que hacer. Entonces por eso digo que si vos no tenés creatividad no podés avanzar, te quedás en el tiempo, te morís en el tiempo y quedás. Y el hijo, que él aprendió a trabajar, yo no le enseñé nada a él. Él me miraba a mí como yo trabajaba, y cuando él empezó a trabajar hizo cosas mejores que yo, porque él ya estaba pensando, dijo, no, esto no va así, esto no va así. Entonces, como que por ahí me enseñaba él a trabajar, o me enseña él. Entonces por ahí yo le dije, bueno, ahora manda vos. En la medida que yo voy hablando en mocoví, estoy aprendiendo a hablar en castellano. Y entonces cuando yo le enseñaba a hablar en mocoví o en el pizarrón escribía, y entonces ellos me formaban una frase en castellano. Dice, esto tiene que armarlo así, la oración, por ejemplo. Y entonces yo agarraba y iba pensando y digo yo, ajá, tienen razón los chicos. O sea que nosotros no estamos preparados, no estamos formados como maestros. Antes nadie te iba a pasar por ahí saludándote en mocoví. Ahora hay chicos jóvenes que te saludan en mocoví y te preguntan cómo anda en mocoví y si está todo bien o bueno, sí, todo bien, siempre todo bien, viste que el saludo del argentino, aunque esté mal, está bien. Entonces, todo eso te da ánimo, porque si no yo no hubiera estado, porque yo soy un poco así, viste como soy. Si la cosa no va. Porque como dije hoy, yo no ambiciono nada si nunca me benefician nada. Dejemos las cosas como están y sigamos viviendo, porque tenemos que seguir viviendo. Y porque la vida es hermosa. Mirá, te aseguro que yo digo que la vida es un misterio. Hablamos de un nacimiento y después de una muerte, ¿no? Después del nacimiento. Vos nacés para morir, no naciste para vivir eternamente. Nacemos para morir. Y si nosotros no aprovechamos este trayecto, si no lo aprovechamos bien, llevamos la de perder. No disfrutamos de la vida. La vida es hermosa, es bella, no sé, yo siempre digo, es como el mismo país que estamos viviendo también, que tiene de todo. A veces se sufre, se faltan cosas, es porque el hombre no se organiza, no administra como corresponde. Saben lo que va a pasar, ¿no? Esto yo siempre dije, desde aquí yo siempre dije, la naturaleza se va a tomar la venganza, porque nosotros nos estamos autodestruyendo y muchos lo sabemos y no queremos decirlo. ¿Por qué? Porque quizás porque tenemos miedo, porque no queremos, no sé, que el hombre se ponga mal o no sé. El ser humano es ser humano y tiene poder, tiene fuerza mental, ¿no es cierto? Y lo tiene,
Pero también hay otra cosa, que no tenemos que olvidarnos de que nosotros, como dije recién, nacemos y recorremos hasta aquí y después nos termina todo y terminó. Entonces por eso no hay que pensar mucho en que yo voy a ganar mucho dinero, ¿no? La cosa no está ahí. ¿Qué podemos hacer por el otro? ¿Cuánto podemos hacer por nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer para enseñarle al otro y abrirle los ojos a aquel que no sabe, que no entiende? Entonces todas esas cosas así que a mí me encantan, me gustan. Y la lucha mía está ahí, lo que vos me preguntabas. Porque yo amo, empezando por mi esposa, mis hijos, mis nietos, y amo a todos, a cada uno, con ese amor fraterno, se diría, ¿no es cierto? De vivir en comunidad, de compartir un mate, una torta frita o una torta asada. Pero y nada más, lo demás viene solo. Vos cuando andas bien en la vida, todo te va bien, pero si andas mal, no hay mal que dure 100 años, dice el dicho, ¿no? Yo me doy cuenta del resultado que tuvo uno después de andar tanto enseñando la lengua, tratando de rescatar la lengua madre, que es la lengua mocoví. Pero claro, todo parece imposible. De vez en cuando uno se pone a pensar y dice, bueno, yo analizo todo, a lo mejor no estudiando, sino leyendo, así, viendo cómo lo que está pasando. Después yo tengo 82 años y yo veo que el resultado es muy poco, muy pobre, ¿no? Porque el mocoví, yo creo que perdió todo, perdió la identidad cuando empezamos a ir a la escuela, pero nunca jamás nadie me dijo, vos tenés una cultura, tenés un idioma, tenés una lengua madre, dice, no tenés que perderla. Cuando nosotros perdemos la identidad es cuando dejamos de hablar lo que es nuestro. No hablamos en propiedad propia, no, sino que hablamos a través de lo que vemos, de lo que aprendemos a fuerza de la dominación, porque cuando nosotros queremos aprender una cosa nos muestran otra. Y entonces a través de esa demostración que hacen, rodean a uno y entonces uno queda como dominado de vuelta y entonces va perdiendo la identidad. Y después, por último, no quiere aprender a hablar tampoco, porque como que estuviera detenido, preso. Mientras no haya gente interesada que quiera aprender, quiera saber de dónde viene, de dónde vino, de dónde nació, a dónde está pisando, si no ama su propia tierra, su América Latina, su Argentina, si no está en eso, yo creo que va a ser difícil de poder, tenemos que volver a empezar de nuevo con los que están más arriba allá, que están en el Ministerio de Educación, todo eso, gente, docentes y todo, que sean bien formados, porque la base fundamental para mí es la instrucción, la formación. Mientras no haya una transformación, no puede haber un cambio. El cambio tiene que verse, se tiene que ver, de un año para otro se tiene que ver.